¿Alguna vez nos hemos preguntado quién pone las reglas del juego de la televisión? No me refiero a qué programa va después de las noticias, sino a las reglas de fondo. Claro. O sea, ¿quién decide cuántos canales puede haber? ¿Qué tipo de publicidad es válida? O, no sé, ¿quién protege a los niños de ciertos contenidos? Es una pregunta clave, porque tendemos a pensar que la televisión simplemente existe. Pero detrás de esa pantalla hay toda una arquitectura de poder, una estructura legal que define qué vemos y cómo lo vemos. Y esa arquitectura no es estática, cambia. Para nada. Exactamente. Y hoy vamos a analizar a fondo una ley que fue más que un cambio, fue un terremoto. Hablamos de la Ley 1507 de 2012, que rediseñó por completo el mapa del poder televisivo en Colombia. Sí, Tenemos el texto de la ley como nuestra fuente principal. Y pues nuestra misión es desarmarla para entender cómo funcionaba. Y hay que plantearlo así. No fue un simple ajuste de tuercas, fue la disolución de un imperio. Hasta ese momento existía una sola entidad que lo controlaba todo, la Comisión Nacional de Televisión, la CNTV. Era Roma. era Roma. Esta ley la disolvió y en su lugar creó una nueva república con poderes repartidos y especializados. Hoy vamos a explorar ese nuevo mapa. Y entender qué significó para todos, desde los grandes canales hasta la persona con el control remoto en la mano. Exactamente. Me gusta esa analogía del imperio. Entonces, si el imperio de la CNTV cayó, ¿qué fue lo primero que se construyó sobre sus ruinas? La ley crea una figura central, la Autoridad Nacional de Televisión, la ANTV. Ajá. A primera vista suena que simplemente le cambiaron el nombre al emperador. ¿Era así? Parecería, pero en realidad era algo muy distinto. La ley la define como una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial. Eso, en lenguaje de abogados, significa que fue diseñada para ser autónoma. Autónoma. Sí, la idea era crear una entidad con su propio dinero, sus propias reglas administrativas y, lo más importante, independencia técnica. Que no tuviera un jefe político diciéndole qué hacer. Independencia. Esa es la palabra clave. Y su misión no era solo técnica, no se trataba solo de repartir frecuencias como si fueran trozos de pizza. No. El objetivo era mucho más profundo. A ver, Muchísimo más. Su mandato era garantizar el acceso a la televisión, sí, pero también proteger el pluralismo informativo, fomentar la competencia y, ojo con esto, evitar los monopolios. o sea, una especie de defensora del televidente a nivel nacional. Justo. La ley llega a decir que la ENTV era el principal interlocutor con los usuarios del servicio. Básicamente era eso. Y aquí hay algo que, lo confieso, me sorprendió al leer la ley. Uno espera que un regulador hable de espectro, de sanciones. De cosas técnicas. Exacto. Pero de repente, entre sus funciones leo que su trabajo era diseñar e implementar estrategias pedagógicas para que la teleaudiencia familiar e infantil puedan desarrollar el espíritu crítico. Totalmente. Eso suena más a una misión de un ministerio de educación. Y es que esto es revolucionario para la época. Implica que el Estado no se veía solo como un policía de las ondas, sino como un formador de ciudadanía mediática. Quería crear televidentes activos, no pasivos. Además de esta misión casi filosófica, también tenía los dientes para hacerla cumplir, ¿no? Era la que daba y quitaba. Claro. Tenía las funciones más visibles. Era la encargada de adjudicar las concesiones, o sea, decidir quién podía tener un canal. ¿Y bajo qué condiciones? También tenía el poder de sancionar a los operadores que, por ejemplo, incumplieran las normas de protección a la infancia. Y una de sus misiones centrales, que se repite como un mantra en la ley, era el fortalecimiento de la televisión pública. ¿Era una prioridad absoluta entonces? Absoluta. No un punto más en la lista. Ok. Si la NTV tenía tanto poder, la pregunta del millón es, ¿quién manejaba la NTV? ¿Cómo se aseguraba la ley de que esa nueva agencia no se convirtiera en otro gigante incontrolable? Esa es la pregunta correcta, y la ley le dedicó mucho espacio. Creó un órgano de gobierno, la Junta Nacional de Televisión, y su diseño es, para mí, una de las partes más inteligentes de la ley. A ver, eran 5 miembros. Y un detalle crucial, no podían ser reelegidos. Se buscaba evitar a toda costa que alguien se atornillara en el puesto. 5 sillas. ¿Y quiénes se sentaban en ellas? Porque la composición de esa junta lo define todo. Absolutamente.
La primera silla era para el ministro de TIC o su delegado, la visión del gobierno central. Ok. La segunda, para un elegido directo del presidente. La tercera, y esto es muy importante, para un representante de todos los gobernadores del país. Ah, para que las regiones tuvieran voz y voto. Exacto. Hasta ahí tenemos el poder político, nacional y regional. Faltan dos. Ahí entraban los contrapesos. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. La cuarta silla era para un representante de las universidades de más alta calidad. Cualquier universidad. No. Tenían que tener facultades de comunicación, derecho, ingeniería, cine. Era la voz de la academia. Y la quinta silla, quizá la más innovadora, era para un representante de la sociedad civil. ¿Elegido cómo? En una convocatoria pública y abierta. Un momento, tenemos en la misma mesa a un ministro, un delegado del presidente, los gobernadores, un académico de élite y un ciudadano. La mezcla es fascinante. Muchísimo. Pero me imagino que los requisitos para sentarse ahí debían ser altísimos. Eran brutales. Y creo que a propósito. No solo mayor de 30 años. Exigían títulos profesionales muy específicos. Y no bastaba con el pregrado. Necesitabas una maestría o un doctorado. ¿En serio? Sí. La única alternativa era tener una especialización y además una década de experiencia comprobada. Querían gente que de verdad supiera de lo que estaba hablando. Entiendo la idea de tener expertos, pero al exigir maestrías y doctorados, ¿no se corría el riesgo de crear una junta de tecnócratas un poco alejada de la realidad? Es una crítica válida. Un riesgo real. Pero la ley intentaba equilibrarlo con dos cosas. Primero, la presencia del representante de la sociedad civil. La perspectiva de a pie. Justo. Y segundo, con unas reglas de dedicación y de conflicto de interés increíblemente estrictas. Salvo el ministro, todos tenían dedicación exclusiva. Era su único trabajo. Y no podían tener vínculos con la industria. Para nada. Nadie que hubiera trabajado para un operador de TV en el último año, o que tuviera familiares en cargos directivos. El blindaje era muy fuerte. Ok, se buscaba un equilibrio entre especialización e independencia. Ahora, ya entendemos a la NTV, pero dijimos que esto no era un cambio de emperador. La ley no le dio todo el poder a la NTV, ¿cierto? Correcto. Ese es el cambio de paradigma más grande. La ley tomó el viejo poder monolítico de la CNTV y lo repartió. Lo fragmentó. Lo repartió entre 4 entidades especializadas. La lógica era simple, que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. A ver, repasemos ese mapa. ¿Qué se quedó la ANTV? La ANTV se quedó con lo que podríamos llamar el corazón del servicio. La gestión de contenidos, la protección de la audiencia, la promoción de la TV pública y la adjudicación de concesiones. La guardiana de la calidad y el pluralismo, digamos. Exacto. Bien. Y la parte más técnica. Las tuercas, los tornillos del sistema. Esta tarea pasó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC. Ellos ya eran los expertos en regular telefonía e Internet, así que tenían todo el músculo técnico para el mercado de la televisión. Vigilancia para que no hubiera monopolios. Esa fue para el árbitro natural de la competencia en el país, la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. Su misión era vigilar que no hubiera prácticas que restringieran la competencia. Un momento, para que quede claro el mapa. La NTV es como el Ministerio de Contenidos, la CRC, el equipo de ingenieros, y la SIC, la Policía Antimonopolio. Me falta una pieza clave, el espectro. Las carreteras invisibles por las que viaja la señal. Exactamente. Y esa es, quizás, la división más elegante de toda la ley. La gestión de ese recurso se le entregó a la Agencia Nacional del Espectro, la ANE. Pero aquí me confundo. Si la ANE maneja las carreteras del aire, ¿no es ella la que le da a cada canal su carril? Ahí está la genialidad del sistema. La ley crea una separación de funciones muy clara. Piénsalo así. La ANE es el urbanista que diseña el mapa y dice, estas zonas son para televisión. Ok. Pero es la ANTV la que le da la licencia de construcción y la dirección exacta, el lote específico, a cada canal que quiere transmitir en esa zona. Ah, ahora lo entiendo. Es un doble control. La ANE planifica a gran escala y la ANTV asigna caso por caso. Exactamente. Un sistema de pesos y contrapesos para administrar un recurso valiosísimo.
Pero suena a que en la práctica esto pudo convertirse en una pesadilla burocrática. Antes un operador hablaba con la CNTV y ya. Ahora tenía que peregrinar por 4 agencias. ¿No se complicó todo? Sin duda, ese era el mayor riesgo. Pasar de una ventanilla única a 4 podía ralentizar los procesos. La apuesta era que la ganancia en especialización y transparencia compensaría la posible lentitud. Se prefirió un sistema más complejo, pero con menos concentración de poder. A fin de cuentas, sí. Bueno, todo este andamiaje institucional suena impresionante, sobre todo el mandato de fortalecer la televisión pública. Pero las buenas intenciones no pagan las cuentas. ¿De dónde salía el dinero? La ley fue muy consciente de eso. Por eso creó una herramienta específica: el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, el FONTEV. El FONTEV ¿Con qué propósito exactamente? tenía una misión triple. Primero, y lo más importante, inyectarle recursos a los operadores públicos de televisión, canales regionales y nacionales. Ok. Segundo, financiar directamente la creación de programas educativos y culturales. Y tercero, apoyar contenidos de interés público hechos por operadores sin ánimo de lucro. Fortalecer a los operadores públicos. Suena bien, pero a veces esas declaraciones son solo un saludo a la bandera. ¿Había reglas claras? Aquí es donde la ley puso los dientes. El corazón financiero de la ley tenía una regla de oro, una obligación: destinar anualmente, como mínimo, el 60% de todos los recursos del fondo al fortalecimiento de los operadores públicos. El 60%. Eso es una porción enorme del pastel. Enorme. Demuestra una prioridad política clarísima. Y había más condiciones. La ley ordenaba que los recursos se entregaran en un solo giro al año, una anualidad. ¿Para qué? Para que los canales públicos tuvieran certeza presupuestal, para que pudieran planificar proyectos grandes a largo plazo, en lugar de vivir al día. Y me imagino que no podían usar ese dinero para pagar la luz o los salarios. Exacto. Estaba prohibido usar esos fondos para gastos de funcionamiento. El dinero era para inversión, comprar mejores cámaras, financiar grandes producciones, para crecer. Entiendo. La única excepción era RTVC, el Sistema de Medios Públicos Nacional. Y la ley, mirando al futuro, creó una fuente de ingresos adicional. ¿Cuál? Estableció que como mínimo, el 10% de lo recaudado por los permisos para usar las nuevas frecuencias de la TDT, la televisión digital terrestre, Debía ir directamente a este fondo. directamente. Era una forma brillante de reinvertir las ganancias del avance tecnológico en la calidad de la televisión pública. O sea que, en la práctica, ese 60% es la razón por la que, durante años, vimos un renacer de documentales y programas culturales en los canales públicos. Esa es la conexión directa. Cada vez que uno veía en un canal público un programa de alta calidad sobre ciencia, historia o cultura, detrás de eso estaba, muy probablemente, el músculo financiero que esta ley diseñó. Entonces, para recapitular, la Ley 1507 fue una cirugía a corazón abierto. Se deshizo de un regulador único para crear un ecosistema de entidades especializadas. La ANTV para contenidos, la CRC para la técnica, la SIC para la competencia y la ANE para el espectro. Y se aseguró de que todo el sistema estuviera lubricado por un fondo, el FONTV, cuyo principal mandato era hacer que la televisión pública fuera más fuerte. Más relevante y de mejor calidad. En esencia, la ley buscó cambiar un modelo de control centralizado por uno de gobierno distribuido y especializado. Fue un rediseño total. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que va más allá de la ley misma. Adelante. La ley pone un énfasis enorme en conceptos como el pluralismo, la diversidad y formar un espíritu crítico, ideas que nacieron en el mundo de la televisión tradicional. La de la antena y el horario fijo. Exacto. La pregunta es, en el mundo de hoy, dominado por plataformas de streaming, por algoritmos que nos encierran en burbujas, ¿cómo se aplican esos principios? Es una excelente pregunta. ¿Siguen siendo válidas las herramientas de una ley pensada para un ecosistema cerrado? ¿O necesitamos un nuevo mapa, una nueva arquitectura, para fomentar el pensamiento crítico en la era de Netflix y TikTok?